Esta mañana en Génesis 41 estamos estudiando la vida de José, el patriarca José. Génesis 41, vamos a leer aquí algunos versículos. Comenzando en el versículo 25, ya José ha llegado al faraón, le ha contado faraón los sueños. José le ha dicho que no está en él interpretarlos, sino en Dios. Y ahora llegamos al 25, Génesis 41, 25, y nos dice que entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y las feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y en aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Amén. Bueno, estamos viendo Sic Parvis Magna, que es el título de este estudio de la semana pasada y de hoy. Decíamos que eso pertenece a Francis Drake, un hombre que empezó como marinero en la armada inglesa y que acabó como vicealmirante. Y él acuñó esta frase, Sic Parvis Magna, que como decíamos significa de lo pequeño a lo grande, o así de pequeño es grande. Y decíamos que José revela muy bien esto, ¿no? Una persona pequeña, insignificante, en un país como Egipto, un cateto de Canaán que llega al gran Egipto, y al final él acaba como el segundo del faraón en esa tierra. Y decíamos que primero, ¿no?, en ese de lo pequeño a lo grande, 2 partes, ¿no? Decíamos, en lo pequeño espera, eso fue lo que dijimos el otro día, en lo pequeño espera. José tuvo que pasar muy mal en su vida, muchos años, incluso en la cárcel 2 años, acusado de violación y de otras cosas injustamente allí sufriendo. Sin embargo, él, lo que vemos de su vida es que, aun cuando él era pequeño, aun cuando en las dificultades en su vida, él supo esperar en el Señor. Supo esperar y confió que el Señor tenía un propósito para él. Y la semana pasada, un poco como un resumen a lo que vimos, donde empezó todo, pues decíamos que a veces tenemos que esperar por los propósitos y los sueños de Dios. Pensamos muchas veces que los sueños de Dios o los propósitos de Dios para nosotros son ahora y queremos verlo realizado y queremos verlo cumplido. Pero decíamos que a veces Dios puede estar pensando algo en nuestras vidas dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años. Y que cada cosa que va ocurriendo va favoreciendo eso de parte de Dios. Yo no lo veo, yo estoy aquí hoy y posiblemente lo que Dios tenga para mí en algún sentido puede ser que esté muy lejos todavía, pero yo estoy aquí todavía, ¿no? Y en lo pequeño tengo que seguir esperando, tengo que seguir confiando en el Señor. O a veces tendremos que esperar, como decíamos, pues Dios nos quiere librar de autosuficiencia. Muchas veces queremos hacer las cosas. Queremos lograr nuestros sueños, queremos lograr nuestros propósitos, tenemos nuestras metas, nuestros planes. Y a veces puede ser que los planes que yo tenga no tengan nada que ver con los de Dios. Y Dios pues me irá llevando por donde Él quiera, me irá avanzando, retrocediendo, estorbando, adelantando o lo que sea. Decíamos que en la vida de José se ve muchas veces y Dios estaba con José. Y decíamos, ¿no?, que a veces significa que Dios lo empujaba hacia adelante a José. José estaba aquí, Dios lo estaba empujando constantemente en su vida. Decíamos también que Dios repentinamente en su momento, cuando estemos preparados, nos sorprenderá.
Esto es lo que vemos, ¿no? Tantos años José esperando. Y de repente cuando Dios decide, ocurren las cosas. Y nos preguntábamos, ¿no? Que tal vez José podía preguntarse y decir, bueno, ¿y esto por qué no pasó hace 2 años? ¿O por qué no hace 1 año? ¿O por qué no hace 5 y me hubiesen ahorrado todos estos problemas? Bueno, pero es que Dios tiene un propósito para nosotros. Y Dios está avanzando nuestra vida. Y Dios muchas veces quiere librarnos de esa autosuficiencia. Y cuando vemos lo que le pasa a José, ¿verdad? Decimos, increíble lo que le pasó a José. Y a todos a lo mejor nos gustaría que lo que le pasó a José nos pasara algo parecido a nosotros. Y a veces tenemos esos sueños de grandeza, ¿no? O a veces incluso podemos pretender que la Biblia fomenta y alimenta esos sueños nuestros de grandeza, de lo que le ocurrió a José. Y recordamos a José porque fue un hombre que, fíjate tú, al final donde acabó. Acabó siendo el segundo del principal imperio en aquel entonces, en aquellos siglos, Egipto. Y recordáis lo que decíamos la semana pasada, ¿verdad? Igual de increíble hubiese sido si José se pudriera en la cárcel y muriese allí, por obedecer a Dios y por ser fiel. Es decir, recordamos a José porque ya acabó de segundo de Egipto. ¿Y qué? Pero si José, por ser fiel al Señor como fue, si hubiese pudrido en la cárcel y hubiese muerto allí, ¿pensáis que hubiese sido menos increíble? Para nada. O sea, para nada. ¿Recordáis Sadrac, Mesac y Abednego, los compañeros de Daniel? Cuando les obligan a que tienen que adorar la estatua y todo aquello y inclinarse. Y ellos le dicen, bueno, pensároslo. Y ellos dicen, bueno, mirad, nosotros tenemos fe en que Dios nos puede librar. O sea, que Dios puede hacer algo grande como hizo con José. ¿Vale? Pero dice, y si Dios no lo hace, igualmente no nos vamos a arrodillar. Ahí está el principio de José. O sea, a Sadrac, Mesac y Abednego, ¿qué hubiese sido mejor? ¿Que Dios los hubiese librado o que no? Da igual. Porque lo que está aquí es el principio de la obediencia y de la fe y de la confianza en Dios. Así que de lo pequeño a lo grande. Y hoy vamos a ver que ya en lo grande agradece. En lo pequeño espera. En lo grande agradece. Mirar, yo veo a José y me pregunto cómo él pudo tener esta actitud. Como en el capítulo 50-20, que ya lo vimos, pero con ese versículo vamos a cerrar el estudio cuando terminemos. Cuando él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, ¿cómo pudo tener esta actitud José? Porque yo estaba pensando, si a mí me ascienden de primero en Egipto como a José, y soy ahí por debajo del rey, del faraón, el manda más, hombre, yo me hubiese acordado de más de uno. ¿No? O sea, lo normal fuera que José se acordara de la mujer de Potifar, por ejemplo, de lo que le hizo, porque ahora José estaba por encima de Potifar. ¿Y ahora qué, Potifar? ¿Y ahora te mando a ti a la cárcel yo? Cuando te imaginas Potifar inclinando la rodilla ante José. No sé si me explico con lo que digo. ¿Cómo tuvo esta actitud? Bueno, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos entender, pero necesitamos tener perspectiva. Y yo creo que José, por este capítulo 50-20, en su vida siempre tuvo una perspectiva correcta. Siempre pensó que las cosas no eran como se veían hoy, sino como terminarán mañana. Como terminarán. Porque nosotros sin perspectiva, o bien pensamos que todo es malo, o que nada tiene sentido. Cuando perdemos la perspectiva, ¿verdad? Pensamos que todo lo que viene a nosotros es malo, y empezamos a lamernos las heridas, y a decir, ¿por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No sé qué. O pensamos que nada tiene sentido. Alguna circunstancia negativa que ocurre en nuestra vida, tendemos a decir, bueno, ¿y esto de qué sirve? ¿De qué vale tener este problema? Pero tenemos que confiar en el Señor. Y cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, siempre está trabajando por algo. Como Job, antes de venirse abajo, dijo,
¿atribuiremos a Dios despropósito alguno? No, Dios no tiene despropósito, o sea, sin propósito. Cada cosa que Dios hace tiene un propósito. Ahora, ¿cómo entender esto? Bueno, ¿cómo entender que el sufrimiento a veces tiene un propósito de parte de Dios para mí? ¿Qué hay detrás del sufrimiento? ¿Qué hay detrás de los problemas? ¿Qué me está queriendo enseñar Dios? ¿Qué está queriendo Dios hacer? ¿Hay algo que se nos oculta? ¿Hay algo que no sabemos? Pensemos en José. Promesas quebrantadas en su vida, traiciones, secuestros, esclavitud, tentaciones, 10 hermanos celosos que lo odiaban, 2 años en prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si mezclamos todo esto, ¿qué te sale? O sea, esto es todo lo que le pasó a José, más o menos, resumido así a grandes letras. Si juntamos todo esto, si lo mezclamos como el muchacho ahí en el pastel que está haciendo, ¿qué nos sale? Bueno, nos sale el más grande sueño, promesa y propósito jamás contado en la Biblia. O sea, cuando tú ves a José como el segundo de Faraón y salvando la vida a su familia y salvando la vida al pueblo de Israel para que Jesús un día venga, eso es el resultado, pero fue ingrediente a ingrediente todas estas cosas. Y si tú ves estas cosas por separado, ninguna tiene sentido. Pero si las juntas todas, ¿con qué te encuentras? Con el más grande sueño cumplido de parte de Dios a alguien. Pues piensa que contigo y conmigo es lo mismo, ¿no? ¿Qué sentido tiene a veces circunstancias sueltas en nuestra vida? Ninguno. ¿Qué beneficio le vemos? Ninguno. ¿Qué de bueno le vemos a circunstancias de nuestra vida? Ninguno. Porque vemos ese ingrediente suelto. Pero si somos capaces de tener perspectiva y confiar en el Señor y ver el conjunto de toda nuestra vida mezclada, sale el propósito de Dios para ti y para mí. Porque las matemáticas de Dios son distintas a las nuestras. Las matemáticas de Dios son distintas a las nuestras. Para Dios, 1 más 1 no necesariamente son 2. Porque traiciones más peligro más cárcel, pues tú dirías, ¿es igual a qué? A un desastre auténtico. Bueno, pues aquí fue un futuro brillante para José, para su familia, para Israel, para el mundo y para ti y para mí. Y a veces Dios es capaz de tomar esos ingredientes, traiciones, pues ¿quién le echaría traiciones a un pastel? Nadie, ¿verdad? ¿Quién le echaría peligros a una tarta o cárcel a una ensalada? Nadie, ¿verdad? Pero resulta que Dios al final toma todos esos ingredientes de tu vida y de la mía para cumplir un propósito. Fijaros lo que dice José en el capítulo 41 en el que estáis, espero, en el versículo 32, él le dice a Faraón, le dice, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Es decir, él cuando habla con el Faraón, una de las cosas que le dice es, ambas cosas, la abundancia, o sea, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, ambas cosas vienen de Dios, las dos. O sea, las dos cosas fueron decretadas, determinadas por Dios. Tanto la abundancia como la escasez fue decretada por Dios. No fue que la abundancia de 7 años era obra de Dios y de las vacas flacas del diablo, no. Dice José, ambas cosas, y que Dios te lo diga 2 veces, esto es que viene de Dios y que Dios lo ha determinado. O sea, hermanos, en nuestra vida, en lo pequeño espera, en lo grande agradece. Porque las vacas gordas en nuestra vida vienen de Dios, pero las vacas flacas también. Y una de las cosas que José le dice a Faraón es, cuando estás bien, aprovecha a alimentarte, a guardar para cuando estés mal. Esto es un principio para nuestra vida también.
Para nuestra vida espiritual es un principio. Aprovechemos a crecer, aprovechemos a fortalecernos, a leer la palabra, a conocerla, a tener comunión con Él, a tener buenos tiempos con Él, a madurar, a crecer nuestra fe, a fortalecernos espiritualmente. Porque, hermanos, vendrán años de vacas flacas. Y si cuando vengan los años de vacas flacas estamos flacos, ¿qué? Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. Promete hacer todas las cosas que al final sean bonitas, pero no cada cosa. No cada cosa. Lo que Dios dice es al final, todo lo que te ocurre en la vida, todos los ingredientes juntos son para bien. Pero no dice que cada cosa, porque cada cosa hay que vivirla, porque cada cosa hay que soportarla, y porque cada cosa al final está contribuyendo no solo al propósito que Dios tiene de hacer contigo no sé qué, sino primero en ti. Antes de que José pueda hacer el ministerio que él hizo y realizar la obra que él hizo, que fue traer a su familia, mantener al pueblo de Israel, hacer que subsistiera el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa. Antes de eso, Dios tuvo que trabajar en la vida de José durante muchos años. Y eso nos enseña, ¿verdad?, al principio, de que antes que Dios pueda hacer algo con nosotros, primero tiene que hacerlo en nosotros. En nosotros. Un ejemplo. Tú te tomas un café, ¿verdad? ¿Os gusta el café? Algunos sí. Y tú cuando dices, ¡guau! ¡Qué bueno el café! ¿Qué estás queriendo decir? Por ejemplo, ¿estás queriendo decir que es buena la bolsa en la que viene? No, ¿verdad? ¿Estás queriendo decir qué ricos son los granos de café en sí mismos? Y te comes el... ¿No, verdad? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que es estupenda el agua caliente que usas para el café? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué bueno el filtro que uso? Que filtra bien y no permite que queden... ¿Estamos diciendo eso? No y sí. Pero, de nuevo, ¿qué ocurre? Que todos estos ingredientes, ¿qué hacen? Un buen café. Es importante la bolsa, claro, porque si no se estropea, pierde aroma. Es importante que venga envasada al vacío, para que no pierda propiedades, para que no pierda aromas. Los granos, claro, tienen que ser buenos. Si son de cáscara, como muchos cafés por ahí, pues no vale para nada eso. O el agua tiene que estar a su temperatura exacta. O si no tienes un buen filtro, vas a tomar petróleo en vez de café. Pero todos esos ingredientes son importantes, no y sí, cada uno sí, pero todo el conjunto de los ingredientes hacen que tú te tomes un buen café. Todos esos buenos ingredientes han contribuido. Las matemáticas de Dios son fáciles. Hay días buenos y días malos. No hay más. Tú o tienes un día bueno o tienes un día malo. No hay más. Ahora, Dios está todos los días. Sea el día bueno o sea el día malo, Dios está todos los días contigo. Eso es lo importante. O sea, mi confianza, mi fe no depende de mis circunstancias. Dios está conmigo días buenos, días malos. Quiero que leamos aquí unos versículos, a partir del versículo 37, siempre en Génesis 41. Génesis 41. Es increíble lo que ocurre. Y ahora queremos enfatizar algo aquí. ¿Estáis? Génesis 41, 37. ¿Ya? ¿Cómo dice? El asunto pareció bien a Faraón y sus siervos. Y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre mejor que este, en quien está incluso el Espíritu de Dios? Porque José, recordáis, había dicho a Faraón: hazte con un hombre competente para esto, ¿no? Porque si no... Y dice: ¿acaso vamos a hallar a alguien tal? 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.
solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, que era como una especie de tarjeta de crédito, digamos, de oro, una visa oro, pues eso es lo que le da. Quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y lo pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de 30 años. Lo que tiene que hacer José no es fácil. Solo tenemos que echar una vista, por ejemplo, en este país, digamos, después de la dictadura que hemos tenido, solo tenemos que echar en este país una vista atrás de los políticos que durante 40 años nos han gobernado, para saber si estar al frente de esto es fácil. Porque el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y José va a administrar todo esto. Pero José ha estado años preparándose para esto. Bien. Lo que ocurre en José, el ascenso de José no desmerece para nada a la Cenicienta, ¿verdad? O a una historia de Hollywood. Alguien en la cárcel metido en una cueva más ahí que te puedas imaginar, apestando ahí, bueno, todo lo que tú te imagines, ¿no? Y ahora en el segundo carro de Faraón, vestido de lino, la gente se arrodilla cuando él pasa, o sea, es, como dijimos el otro día, ¿no? Es una historia que ni Hollywood, ¿no? Bien. Nosotros, no sé si disfrutaremos de un ascenso o de una mejora tan pequeña como la que disfrutó José. ¿Sí? Una pequeñísima mejoría. Yo no sé si tú y yo disfrutaremos de un ascenso, de una mejora tan pequeña como la que disfrutó José. Tú estarás diciendo, ¿cómo? Bien, ahora te lo explico. Nosotros mejoramos y ascendemos de muerte eterna a salvación. Mejoramos y ascendemos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Nosotros mejoramos y ascendemos de un cuerpo de pecado como el que tenemos hoy a un día, como Juan nos decía al principio, ¿no? Donde no habrá muerte, ni pecado, ni maldad, y donde nuestros cuerpos serán glorificados. Nosotros ascendemos y mejoramos de tribulaciones aquí en la vida a vida en abundancia con Cristo. Es decir, José se cambiaría por nosotros sin pensárselo dos veces. Porque José sabía de Dios lo que sabía y conocía de Dios lo que conocía. Si José supiera todo esto que tenemos nosotros hoy, se cambiaría por nosotros, pero sin pensárselo, con los ojos cerrados. Y nosotros estamos aquí deseando que el Señor nos bendiga, que nos dé, dame, bendíceme, provéeme, sáname, dame. Con razón somos ovejas, ¿no? Con razón la Biblia nos llama oveja, porque estamos siempre, bendíceme, dame, ovejas. José se cambiaría por nosotros sin pensarlo dos veces. Él vio cómo mejoró su situación, es verdad. Pero nosotros, cómo Jesús la cambió para siempre. Jesús no mejoró nuestra situación, ni nuestra vida, la cambió. Así que imagínate si no se cambiaría José por nosotros. José vio cómo Dios actuó para ayudarle. Nosotros vimos cómo Jesús vino para salvarnos. No para ayudarnos, no para echarnos una mano, para salvarnos. José vio cómo sus sueños se cumplieron, ¿verdad? Después de sufrir mucho. Aquellos sueños que Dios le había dado, vio cómo se cumplieron. Pero nosotros vemos que los sueños de Dios
sin hacer nada, sin merecer nada, sin pagar nada, se cumplirá en nuestra vida por gracia. O sea, ¿crees que José se cambiaría por nosotros o no? Sabiendo todo esto. Y nosotros estamos anhelando a veces una porquería como la que Dios le dio a José. Ser el segundo de un país. ¿Qué pasa? Perspectiva. En 41:16 vimos el otro día que José, cuando el faraón le dice, mira, el copero me ha dicho que tú interpretas sueños. Y José le dice, mira, no está en mí, sino que Dios será el que dé respuesta a Faraón. No está en mí. Hemos dicho, en lo pequeño, espera, en lo grande, agradece. Ahora José está ante Faraón. Y él podría haber dicho muchas cosas, ¿verdad? Cuando Faraón le dice, bueno, tú interpretas sueños, él podría haberse promocionado y decir muchas cosas, ¿no? Sacar su currículum falso ante Faraón. Sin embargo, no, él dice, no está en mí. Y da testimonio del Señor. No está en mí. Ahora, nosotros podríamos pensar lo siguiente, si Dios hiciera algo así conmigo, podría dar un testimonio increíble de Dios. Si Dios a mí me pusiera como el segundo en España, podría dar un testimonio increíble de Dios, como José. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Lo estás dando ahora? Porque si no lo estás dando ahora, da igual que Dios te ponga como rey del mundo y sus alrededores. Da igual. El testimonio es ahora, porque José dio testimonio también en la casa de Potifar, también en la cárcel. Y el testimonio de José no fue simplemente trabajar y hacer las cosas bien, sino ser una persona íntegra en su vida, ser una persona honesta, vivir en santidad y decir que no a las cosas que Dios decía que no y sí a las cosas que Dios decía que sí. Y Dios lo honró, pero lo honró porque él en la escasez honró a Dios y ahora en la abundancia también estaba preparado para honrarlo. Si queremos que Dios nos bendiga, si queremos que Dios haga tal cosa con nosotros en el futuro, tenemos que aprender a bendecir a Dios hoy, a honrar a Dios hoy. Como dijimos en el primer estudio de esta serie, a veces queremos que Dios nos abra una puerta. Señor, ábrame aquella puerta porque detrás de aquella puerta hay una bendición, etcétera. Y estamos pidiendo que Dios abra esa puerta para esa bendición. Pero lo dije yo hace ya una semana, no lo dije. Pero si no aprendemos a adorar a Dios en el pasillo, cuando salgamos por la puerta tampoco lo vamos a hacer. Si estamos en el pasillo, Señor, ábreme esta puerta. Porque entonces voy a... Como cantaba aquel coro, ¿no? O sea, un coro, una canción. Si yo tuviera una escoba, ¿recordáis esa canción, verdad? Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? José ha demostrado que está preparado para todo, para cualquier cosa, y Dios le honra. José está preparado para cualquier cosa. Está preparado para estar en libertad, como para estar en esclavitud. Está preparado para tener mucho, como para tener nada. Está preparado para estar en la cárcel, como para estar en el palacio de Faraón. Da igual donde esté. José es el mismo, da igual donde esté. ¿Qué estaría pensando? Yo digo, ¿qué estaría pensando José en este momento? Cuando Faraón le está diciendo, bueno, tú vas a ser el primero en el reino, vas a administrar todo. ¿Qué estaría pensando, no? Si lo conocemos un poco ya, José estaría diciendo, gloria al Señor. Pero él dijo, gloria al Señor, ¿también dónde? En la cárcel. También lo dijo. Hay que tener fe para esto, ¿eh? Bueno, pues que Dios se encargue de tus coperos. Que Dios se encargue de los que te lastiman, de los que no cumplen sus promesas. Dios nunca se olvidará de ti, nunca. Y José es una cosa que él entendía perfectamente.
Dios nunca se iba a olvidar de él. Mientras tanto, a mí que me toca ser el siervo que él quiere. A ti te toca ser lo que Dios quiere que tú seas hoy, no dentro de 10 años, ¿no? Siempre estamos pensando en el hombre y la mujer que queremos ser y nos olvidamos del hombre y la mujer que somos. ¿Verdad que nos pasa a todos? Sé fiel al Señor durante los periodos de espera. Sé fiel al Señor. Recuerda, sic parvis magna. En lo pequeño, espera. En lo grande, agradece. Recuerda eso siempre. José es un siervo de Dios y se nota. A través de toda la historia, José es un siervo de Dios y se nota. Las últimas veces que ha dado testimonio de Dios, sabemos cómo le fue, ¿no? Siempre que vivió alguna circunstancia, hasta este momento en el que se presenta ante Faraón, sabemos cómo le fue, ¿no? Cuando él intentó dar testimonio del Señor y ser una persona íntegra, ¿cómo le fue hasta aquí? Mal, le fue mal. Así que ahora está ante el Faraón. ¿Qué va a hacer José? ¿Le va a callar? Mejor no, que se calle, porque cada vez que ha hablado de Dios le ha ido mal, pues mejor que se calle, ¿no? Pues resulta que ahí tenéis los versículos 16, 25, 28 y 32, José repite 4 veces Dios, 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 Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? José sale de la cárcel presumiendo y alardeando de Dios. O sea, viene de estar 2 años olvidado en la cárcel. Está allí pudriendo, a ver, es pudriéndose o es con U, ¿no? Vale. Pudriéndose en la cárcel está. 2 años, olvidado. Y ahora sale alardeando de Dios. Parece que viene de sus mejores momentos en su vida. Y le preguntan, Dios mira, Dios te puede dar, mira, Dios te va a hacer, Dios no sé qué. Y tú dices, el tiempo y las circunstancias no habían dañado la fe de José. La hicieron más fuerte. La hicieron más fuerte. Y ahí es donde está, y ahí es donde nosotros podemos ver si estamos cumpliendo con este sic parvis magna, con en lo pequeño agradece, en lo pequeño espera, en lo grande agradece. Cuando pasamos por circunstancias en nuestra vida, y eso podemos analizarnos, ¿nuestra fe ha crecido o ha menguado? Porque eso sí lo sabemos, cada uno. Lo podemos disimular delante de los demás, pero cada uno lo sabemos. Si la fe, después de una prueba, de una circunstancia, sale debilitada, mal. Lo que tiene que salir es fortalecida. Si me debilita, Joni Eareckson, ¿sabéis quién es Joni Eareckson? Una chica que es cristiana, que cuando era jovencita, deportista, se tuvo un accidente y quedó tetrapléjica, en una silla de ruedas. Y ella en uno de sus libros dice que ella cree que esa silla, por una parte la puso el diablo para debilitar su fe y volverla una persona desconfiada y amargada y desagradecida contra Dios. Dice, pero al mismo tiempo, después de años, hoy estoy convencida de que la puso Dios para fortalecer mi fe, para hacerme una persona mejor y para traer la gloria a Él. Y yo creo que ese es un proceso en el que todos podemos pasar cuando tenemos un problema, ¿verdad? Bueno, y esto no lo ha traído el diablo para... Puede ser que el diablo use una circunstancia para intentar hacerte daño. Pero al mismo tiempo tenemos que confiar en que Dios eso lo puede usar para bendecirme, que es lo que necesitamos. Este es un escritor de los años 60, Joe Bailey, y él escribió un libro, no lo hay en español, pero en inglés sí lo hay para aquellos que... pero creo que es incluso difícil encontrarlo. Se llama, en inglés no lo digo, pero en español se llama La última cosa de la que hablamos.
Y explico, él dice que un día, o sea, que estaba sufriendo un problema en su vida en Estados Unidos, ¿no? El de Estados Unidos, de la zona de Dallas, creo. Y un día salió a recoger estaba nevando y hacía un frío increíble. Y salió afuera a coger el correo. El correo en Estados Unidos lo habéis visto, ¿no? Está a la casa, un caminito, y al final está el buzón allí. Bueno, total, salió a coger el correo. Y hacía mucho frío, viento, estaba nevando, tuvo que quitarse los guantes, se le congelaron las manos, y cogió el correo y una revista. Y miró, y en la revista venían una especie de flores para sembrar, y las vio, ¿no? Y dijo, ¡guau, qué flores más bonitas! Y casi las podía oler. Y le dio la vuelta y vio que había unas semillas también de alguna fruta o alguna hortaliza, y casi podía oler las hortalizas, ¿no? En la revista aquella. Pero de repente se acordó del frío por un momento, y entonces salió disparado y entró en casa, ¿no? Y cuando entró en casa, ya sintiendo el calor, se quitó el abrigo, se sentó y reflexionó y pensó lo siguiente, y dijo, como los demás, los cristianos sentimos frío de los problemas. Pero en nuestro momento de frío tenemos el catálogo de semillas, que es lo que él cogió en el correo, un catálogo de semillas. En los momentos de frío tenemos el catálogo de semillas. Y yo digo, no, y lo abrimos, este es el catálogo de semillas, ¿no? Nuestro. Y lo abrimos y olemos la primavera prometida, la eterna primavera, la primicia que nos da esperanza en Jesús. Y dice él, el Dios de José estará a nuestro lado en los días de cárcel. Es decir, a veces en la vida vienen circunstancias frías, de verdad, invernales. Pero hermanos, yo abro este libro, este catálogo de semillas, y puedo leerlo casi, lo que Dios promete. ¿Sabéis que en la Biblia hay 7.474 promesas? 7.474 promesas. Las más significativas son las que ofrecen esperanza en los peores momentos. Todos concuerdan con esto. ¿Cuáles son las promesas? De 7.474 promesas, dicen algunos, ¿cuáles son las más significativas? Las que me ofrecen esperanza en mis peores momentos. Por ejemplo, vale la pena seguirme, camina conmigo, yo estoy a tu lado, confía en mí, espera en mí, yo te recompensaré por esperar, tu vida está siendo refinada. Esas son las promesas más significativas para nosotros, porque son las que en medio de nuestro invierno nos hacen oler la primavera. Porque aquí estamos en un invierno, sí, pero un día vamos a vivir una eterna primavera con Jesús. Así que, hermanos, en lo pequeño, espera, en lo grande, agradece. ¿Sabes lo que vamos a hacer un día cuando lleguemos al cielo delante de Jesús? Ante Jesús. ¿Sabéis una de las primeras cosas que vamos a hacer? Agradecer. Vamos a estar en un sitio, en el sitio más grande que pueda haber. Y ahí vamos a agradecer. Y Apocalipsis dice que nosotros echaremos nuestras coronas a los pies de Cristo. Y nos daremos cuenta que si estamos allí es por su gracia. Y es por su misericordia. Y podemos estar por toda la eternidad elogiando a Dios, diciendo, Dios ha sido bueno todo el tiempo. Oremos. Señor,